Nietzsche escribió: la verdadera grandeza reside en la capacidad para enfrentar los obstáculos con confianza, con la cabeza erguida y el espíritu desafiante, no en una sumisión servil ante ellos. La autoconfianza tiene una historia extensa en la existencia humana. En los hombres siempre se ha valorado el coraje y la determinación, sinónimos exactos de lo que podríamos definir como autoestima. Imperios, pueblos y gobiernos se han levantado porque ha habido hombres que confiaban en sus capacidades y tenían una fuerza de carácter y autoconfianza tan firme que pudieron influenciar a otros para que posteriormente confiaran en sí mismos. Nietzsche plantea la prescripción siguiente: una cosa es necesaria, que el hombre alcance la satisfacción consigo mismo. Para cumplir con lo anterior, una condición sería tener fe en sí mismo. Y además, el cómo se lleve a cabo tal prescripción permitirá distinguir entre dos tipos de hombres: por un lado, los fuertes, que dan estilo a su carácter, es decir, someten las fuerzas y debilidades de sus naturalezas a un plan artístico, y por otra parte, los débiles de carácter, que prefieren modelarse como naturalezas libres. Tener fe en sí mismo significa tener seguridad y confianza en que se puede hacer lo que uno quiere o se propone hacer en cualquier circunstancia. Esto no quiere decir que quien tiene esta fe se conozca a sí mismo a fondo, pues como observa Nietzsche, entre aquellos que tienen fe en sí mismos, que son muy pocos, están en primer lugar los que la reciben al nacer como una ceguera útil, o como un eclipse parcial de su espíritu. Y a continuación agrega, ¿qué divisarían si pudiesen verse a sí mismos hasta el fondo? Esta forma innata de fe impide verse a sí mismo íntegramente, implica ser ciego total o parcialmente para las propias fuerzas y debilidades, pero precisamente, es útil en la medida en que gracias a ella, es posible actuar confiada e ingenuamente sin detenerse previamente en un autoanálisis. Resulta entonces que la clarividencia sobre sí mismo está excluida no solo porque podría entrabar la acción, sino porque también supone un riesgo, dado que en una mirada en profundidad dentro de ellos mismos, lo que divisarían estos hombres quizás haría tambalear su fe en sí mismos, pues es posible que se percatasen de que sus debilidades son mayores que sus fuerzas, o que algunas de estas últimas no son tales sino debilidades o impotencia. El segundo grupo de hombres que tienen fe en sí mismos no la poseen en forma innata, sino que la han obtenido durante su vida. Nietzsche nos dice que estos hombres, todo lo que hacen de bueno, hábil y grande, es por lo pronto un argumento en contra del escéptico que habita en ellos. A este escéptico hay que convencerlo o persuadirlo, y para eso se requiere poco menos que ser un genio. Cabe hacer notar que cuando no se posee desde siempre la fe en uno mismo, es muy difícil obtenerla posteriormente, porque hay que probarse a sí mismo, y ante sí mismo, con palabras y obras, que se puede tener esa fe. Nietzsche propone la prescripción que afirma: una cosa es necesaria, que el hombre alcance su satisfacción consigo mismo, ya sea a través de este o aquel poetizar y arte. Encontramos aquí que la prescripción tiene un supuesto implícito que permite interpretar conjuntamente los dos aforismos que estamos analizando. Tal supuesto se puede enunciar de esta manera: sin fe en sí mismo, no hay satisfacción consigo mismo. Del cumplimiento de la mencionada prescripción depende que una vida sea lograda o fracasada. También podemos decir que tener fe en uno mismo es sentirse seguro y satisfecho consigo mismo. Algunos hombres se sienten bien, y se han sentido bien consigo mismos desde siempre. Son los que Nietzsche llama los bien constituidos, los sanos, los felices, y más a menudo, los fuertes. Por el contrario, en el otro extremo de la variedad humana, están los que no se sienten ni se han sentido bien nunca ni consigo mismos, ni con los otros, ni en el mundo. Y para ellos Nietzsche tiene una infinidad de denominaciones: los mal constituidos, los enfermos, los lisiados, los vencidos, los destrozados, los ínfimos, los enfermos incurables, los engendros embusteros, en conclusión, los fracasados. Debemos recordar que una cosa es necesaria, y es que el hombre alcance su satisfacción consigo mismo. Puede parecer contradictorio que se hable aquí de alcanzar la satisfacción personal, si se tiene en cuenta que antes se ha afirmado que algunos hombres se han sentido y han estado siempre satisfechos consigo mismos. Sin embargo, la contradicción desaparece si comprendemos que lo que somos, lo que nos constituye en fuerzas y debilidades, no lo somos desde el nacimiento, sino que tenemos que llegar a serlo viviendo con los otros hombres en el mundo. Somos si nos encontramos con nosotros mismos, encontrándonos en el mundo con los otros hombres, y en la medida en que nos encontramos de tal manera, podemos llegar o no llegar a descubrirnos a nosotros mismos. En este llegar a ser cada cual el que es, los hombres se dividen en aquellos muy pocos que pueden y quieren dar estilo al propio carácter.
Ellos son las naturalezas fuertes y ávidas de dominio, que se resisten a dejar su obra inconclusa. Y en el otro extremo encontramos a los débiles, que carecen de poder sobre su propio carácter, los que odian la sujeción del estilo, y que siempre están dispuestos a modelarse o a interpretarse a sí mismos y a su entorno como naturalezas arbitrarias. El hombre que da estilo a su carácter convierte su naturaleza en una obra de arte al adaptarla a un plan artístico, imponiéndole una forma determinada por su gusto. Este hombre, a quien se le considera como el hombre fuerte, es un artista cuya materia prima para su obra es él. Tanto los fuertes como los débiles pueden alcanzar satisfacción consigo mismos, pues si los primeros, como hemos visto, pueden alcanzarla dando estilo a su propio carácter, los segundos contrariamente la alcanzan rechazando la sujeción que conlleva el estilo. Ellos ejercen un arte que no busca imponerle una forma a su naturaleza, sino que actúan abriéndole a ella un cauce para que pueda desenvolverse y expresarse libremente. Estos débiles, que no tienen poder sobre su propio carácter, que modelándose e interpretándose como naturalezas libres pueden obtener satisfacción consigo mismos, no son necesariamente débiles en su naturaleza, es decir, que no necesariamente sus debilidades prevalecerán sobre sus fuerzas. En consecuencia, los débiles de carácter pueden poseer fortaleza natural, sobreabundancia y una plenitud en sí mismos, que los empuje a la actividad. Solamente cuando la debilidad del carácter se une a la debilidad natural, se conforma el tipo reactivo, donde predomina la insatisfacción consigo mismo, que predispone a la venganza y que es precondición del resentimiento. El hombre, para Nietzsche, es un ser ambiguo, lleno de pasiones y de instintos, donde cada instinto lucha por predominar en la personalidad del sujeto. La voluntad de poder de Nietzsche tiene una relación muy destacada con lo que se puede denominar como autoconfianza, ya que es la fuerza de una pulsión que logra dirigir y arrastrar la personalidad. De ahí que se dé una separación del sujeto que se quiere conocer a sí mismo y ser artista de su propia existencia. Esta distinción hace que sea el individuo quien escoja su destino, y no la masa que no piensa. Nietzsche odiaba toda forma de totalitarismo porque no deja que el individuo explote toda su potencialidad. Nietzsche despreciaba todas las concepciones en donde los individuos piensan en masa, porque estos dejan su vida en manos de las decisiones de otros. La voluntad de poder, un derivado casi exacto de la autoconfianza, es el instinto que nos impulsa a ser mejores, no a encontrar la felicidad. El pensamiento de felicidad pertenece al rebaño, ya que el hombre no busca el placer, no evita el displacer, el hombre autónomo se centra en buscar el poder. El placer es un sentimiento efímero, vano y pasajero que se da por la consecuencia del poderío que en un momento determinado adquiere el hombre. Por otro lado, el dolor es un estado intelectual, una ruptura de los centros nerviosos. El querer de la voluntad de poder no es un desear, demandar ni esforzarse. Más bien, es un estado de tensión del cual una fuerza busca descargarse. Es de esta forma, como Nietzsche entiende la autoconfianza o poder, como las acciones que se hacen para la sustentación del ser. Tal como escribió, todo lo que sucede, y toda intención, se puede reducir a la consecución de aumentar el poder. Con lo dicho se evidencia que el concepto de poder, Nietzsche no lo entiende en términos políticos o económicos, tampoco lo entiende como la fuerza para dominar los instintos o los impulsos. La voluntad de poder es un instinto que predomina en toda la naturaleza como método de supervivencia. Desde lo inorgánico hasta lo vivo necesita de este impulso si quiere existir. La autoconfianza hace que el individuo trate de superarse, es decir, que el hombre no solo está compuesto de órganos en su interior, sino también posee una serie de sentimientos y pasiones que luchan entre sí para formar una personalidad. Entre más autoconfianza y voluntad de poder exista en un sujeto, éste podrá realizar todo lo que se proponga. El artista encontrará en sus obras la inspiración adecuada y el deportista superará las marcas mundiales. El individuo, al tener mayor grado de voluntad de poder, se esfuerza por superar todos los obstáculos para lograr los objetivos de su vida. El individuo contempla la lucha como medio de crecimiento, es decir, que el desarrollo del individuo es lo más importante para un futuro más seguro. Cuando el individuo se enfrenta a circunstancias cada vez más difíciles, abstrae lo que ha aprendido para sobrevivir. Según Nietzsche, la autoconfianza es una fuerza instintiva que configura la materia. Es de esta forma como nacen los planetas, las estrellas, los animales, los seres humanos. La voluntad de poder moldea las personalidades de los seres humanos y en torno a ellas se estructuran todas las experiencias vitales brindando fuerza para alcanzar lo buscado. Nietzsche rechaza con contundencia a Schopenhauer en lo relacionado con la idea de dolor y de pesimismo.
La filosofía de Schopenhauer considera la voluntad como el impulso que mueve a un sujeto, sin llegar nunca a satisfacer todas sus necesidades. En su libro El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer expone el dolor como una condición que está ligada con la vida y el existir. A medida que va creciendo la intelectualidad del sujeto, el dolor va aumentando. En la cumbre de esta jerarquización se encuentra el ser humano por su sed de buscar el conocimiento. Como escribe Schopenhauer, cuanta más lucidez de conocimiento posee el hombre y más elevada es su inteligencia, más violentos son sus dolores. Todo ser que posea voluntad necesariamente debe sentir dolor. Aunque el individuo se resista al dolor, este siempre aparecerá en diferentes formas, en diferentes etapas, y nunca cesará. Ya sean problemas físicos o problemas sentimentales, el dolor aparecerá indiscriminadamente, una y otra vez. Sin embargo, todos los seres están condicionados a soportar una medida de dolor según su naturaleza, es decir, el dolor no proviene de afuera, de elementos externos, sino que proviene del interior de cada individuo. La felicidad en la filosofía de Nietzsche es reemplazada por la aspiración al poderío. Esta fuerza mueve a todos los seres, no para ser felices, sino poderosos. El placer de obtener algo o alguien no es más que la evidencia de un poder. El hombre no busca el placer, este sobreviene cuando se ha alcanzado lo querido. El placer es simplemente un acompañante del triunfo. El hombre no busca conservarse, solo quiere poder. Quiere el dominio sobre todo, sobre la ciencia, sobre el arte, sobre las pasiones, sobre la realidad. Entre más aumente su poderío, más placeres alcanzará. A toda disminución del poder sigue el desplacer, lo que se traduce en dolor. Y en definitiva, este poder nunca se alcanzará con carencia de autoestima. La psicología ha fracasado, según Nietzsche, por confundir estos dos aspectos, la del adormecerse y la de vencer. Los que quieren dormir, los que están dormidos en el espíritu, quieren descanso. Esta es la felicidad de los religiosos y de la filosofía nihilista. Por otra parte, los vivos, los de autoestima elevada, quieren sentir la victoria por encima de los demás, quieren tener enemigos vencidos, obstáculos superados, quieren extender su poder a lugares más extensos que los que actualmente ocupan. Todas las funciones del cuerpo tienen la necesidad del poder, no de la felicidad. Todo el organismo lucha en su interior por el aumento de los sentimientos de poder. Como escribió Nietzsche en su obra, así habló Zaratustra, pues ciertamente si no vuelven a ser como niños no podrán entrar en el reino de los cielos, dijo Zaratustra, señalando con el dedo hacia arriba. Pero nosotros no queremos entrar en el reino de los cielos. Nosotros somos hombres maduros, y lo que queremos es el reino de la tierra. Piensa Nietzsche que el hombre es un ser miserable e inmundo, un ser a medio hacer, un puente entre la bestia y el superhombre, un paso de la pura animalidad a la superhumanidad. Es su destino, pero en su recorrido evolutivo, poco ha sido todavía lo alcanzado. Nietzsche escribió: el hombre es como una enfermedad en el universo, y es el único animal que todavía no ha llegado a consolidarse. La vida humana conlleva un grave riesgo, o vencer al hombre mediante la superación, o volver a la animalidad primitiva. Mientras todos los animales han producido algo superior a ellos, el hombre se resiste a evolucionar, no quiere abandonar los valores del pasado y dar un nuevo sentido a la humanidad. Habría, según Nietzsche, tres versiones del ideal humano. Primero, el ideal estético, donde el ideal humano es interpretado como tragedia, donde se armonizan lo dionisiaco y lo apolíneo. Lo dionisiaco representa la embriaguez desenfrenada de vivir, y lo apolíneo representa la armonía de forma y el resplandor de la belleza. Pero también está el ideal científico, que concibe el ideal humano como sabiduría. El hombre sabio conoce la realidad del mundo con todas sus miserias, y por eso afirma enérgicamente la vida. Por último, el mayor ideal, el hombre con confianza, o descrito por Nietzsche como el superhombre, que es donde se integra y sintetiza el radical cambio de valores. De acuerdo con Nietzsche, las masas, a quien denominaba rebaño, manada o muchedumbre, se adaptan a la tradición, mientras el superhombre es seguro, independiente y muy individualista. El superhombre siente con intensidad, pero sus pasiones están frenadas y reprimidas por la razón. Este se centra en el mundo real, más que en las recompensas de mundos futuros. El superhombre afirma la vida, incluso el sufrimiento y el dolor que conlleva la existencia humana. El superhombre es un creador de valores, un ejemplo activo de eticidad maestra, que refleja la fuerza e independencia de alguien que está emancipado de las ataduras de lo humano. Nietzsche sostenía que todo acto o proyecto humano está motivado por la voluntad de poder. La voluntad de poder no es tan solo el poder sobre otros, sino el poder sobre uno mismo, poder que nace de la total autoconfianza en nosotros como individuos.
Tal capacidad se manifiesta en la autonomía del superhombre, en su creatividad y coraje. Nietzsche cita a algunas personas que podrían servir como modelos de este poderío de autoconfianza. Personas como Sócrates, Jesucristo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Julio César y Napoleón. Nietzsche nos sumerge completamente en una introspección profunda, haciéndonos darnos cuenta de que el verdadero poder reside en nuestras percepciones. Cómo te sientes ahora no es tu verdadera personalidad. Todo lo que piensas y posteriormente tus acciones y reacciones están determinadas por cómo has actuado en el pasado, y esto se ha convertido en hábitos. Si tienes el hábito mental de creerte insuficiente, sin autoestima, y comportarte posteriormente de tal manera, te aconsejo que reevalúes tu mentalidad. Si queremos superarnos y alcanzar nuestros objetivos por medio de la voluntad de poder, como explica Nietzsche en su filosofía, debemos confiar por completo en nosotros mismos. Claramente esto no es un proceso lineal, cada quien tiene una forma de enfrentarse a sí mismo de manera diferente. Pero el punto vital es que sin autoconfianza no se escala, y si no se escala, y nos mantenemos estancados, inevitablemente se creará un círculo vicioso de miseria y desdicha, ya que la naturaleza del ser humano es superarse y romper resistencias. Podría darte técnicas para mejorar tu autoconfianza, cosas como leer, meditar o hacer ejercicio. Pero considero que Nietzsche quiere que vayamos más profundo para descubrir dónde nace esta falta de confianza o moral de esclavos que hace que tengamos tan poca fe en nosotros mismos. Para terminar, cito a Nietzsche en su obra Así habló Zaratustra. Para llegar al superhombre, el hombre occidental tiene que autosuprimirse, y este proceso debería pasar por 3 fases. Primero, el camello es el símbolo del hombre europeo actual, que todavía está impregnado de la moral de esclavos y que soporta el peso de la carga con paciencia. Segundo, el león, en cambio, es el símbolo del hombre revolucionario, el que se levanta contra la moral de los esclavos. A su vez, el león después de romper las cadenas de la esclavitud tiene que transformarse en niño. Y por último, el niño, que simboliza la pureza e inocencia de la infancia, desde la que se recrea la nueva tabla de valores. El superhombre representa, pues, esa nueva tabla de valores, el amor a la vida, el sentido de la tierra y la exaltación de los instintos ascendentes. Pero esta transformación requiere una voluntad de dominio, de agresión y de sentimientos hacia lo futuro y obtenible. Solo el superhombre será capaz de alcanzar dicha transformación.